Bendiciones a todos y bienvenidos a La Historia No Contada. Esto es un podcast, para que no lo conoce y es la primera vez, es un podcast de entrevista donde damos testimonio, ¿verdad? Entrevistas a ministros donde van a fortalecer nuestra fe y vamos a ver cómo Dios trabaja. Mi nombre es el pastor Lucas Burgos Jr. y este es el podcast La Historia No Contada. Como dije, es un podcast para testimonio sobre la historia no contada. Esos testimonios que tenemos, ¿verdad?, escondidos, que a veces no contamos, pero que son de bendición para nuestra fe y para otras personas. Así que muchos saludos, quiero darle gracias, ¿verdad?, que ustedes me dan la confianza de entrar a su casa, de entrar a su carro, a su trabajo. Tal vez está haciendo ejercicio, me está escuchando en audio, así que muchas gracias por esa confianza. Estamos deseosos de grabarla. Habíamos hecho otros videos, pero no habíamos podido hacer La Historia No Contada en un buen tiempo. Pero gracias a Dios que hoy nos permite, ¿verdad?, estar en esta entrevista que vamos a hacer hoy. Les quiero recordar que La Historia No Contada estamos en YouTube, en Instagram, en Facebook. Así que nos pueden conseguir, ¿verdad? Si vas a YouTube, dale a la campanita, dale like a los videos. Si vas a Facebook, dale like a la página. Y también nos pueden seguir, ¿verdad?, y darle un follow up en Instagram. Así que estamos contentos, ¿verdad?, que lo que Dios va a hacer en esta entrevista y que podamos seguir, ¿verdad?, llegando a diferentes hogares, ¿verdad? Hemos llegado a diferentes países, ¿verdad? No es que tantos views, ¿verdad?, pero como quisiéramos, pero estamos llegando y la gente le gusta el programa. Así que este programa es auspiciado por la iglesia que Dios me permite pastorear, la iglesia Pentecostal de Telestay, que estamos en la 2601 South Military Trail en el local 13B en West Palm Beach. Es una iglesia totalmente bilingüe, una iglesia multicultural, donde tenemos de 10 a 11 países representados. También este podcast es auspiciado por Twin Creek. Es una cabaña en Georgia, allá en las montañas de Blue Ridge, un sitio hermoso para poder descansar, disfrutar del paisaje y disfrutar de la bella ciudad de Blue Ridge. Así que ahí está el link para que puedas entrar y puedas reservar tus vacaciones ahí en Twin Creek, donde te va a encantar esa cabaña, una cabaña familiar, es un paisaje hermoso y que se va a despejar la mente y va a disfrutar de las bellezas del Señor. Así que hoy tenemos una entrevista súper especial, para mí personalmente muy especial, porque para mí hoy vamos a entrevistar, y ustedes ya tal vez lo conocen y otra gente lo van a conocer, para mí, mi opinión personal, la opinión de mucha gente, es uno de los mejores predicadores que tenemos en esta generación, esta temporada, que Dios ha levantado con mucha sabiduría, con mucha unción, ¿verdad? Donde Dios le revela cosas a él, ¿verdad?, dentro del mensaje, dentro de la palabra, que tal vez no nos revela a nosotros, ¿verdad? Y esa unción especial que tenemos a través de él y siempre aprendemos cuando él predica. Nosotros, el Evangelio ha tenido diferentes predicadores, especialmente de Puerto Rico y algunas ciudades de otros países de Centroamérica y del Caribe. Y hemos tenido Gigi Ávila, Jorge Rashki, Randy Island, tenemos, ¿verdad?, en esta también generación, a principios de 2000 hasta ahora hemos tenido a Robertito Lugo, muchos predicadores que Dios ha usado de diferentes maneras, y creo que para esta temporada a este predicador que hoy vamos a entrevistar, evangelista, también Dios lo ha levantado con esa misma unción, y para nosotros es un honor tenerlo hoy con nosotros. Él es el escritor de 2 libros, El final del principio y Legatarios, el que luego vamos a hablar de esos libros. Y también, ¿verdad?, él es la voz de la introducción del programa, así que ya mismo cuando usted escuche la voz de la introducción, pues va a saber quién es. Así que acompáñanos, quédate con nosotros en esta entrevista, te vas a gozar, te vas a edificar y vamos a aprender mucho más del Señor. Le esperamos.
Detrás de cada rostro hay una historia no contada que merece ser escuchada. Lágrimas y sonrisas, altas y bajas que componen la vida de cada invitado, porque todos tenemos una historia que contar. Bienvenidos a Historia No Contada con Lucas Burgos. Bienvenidos nuevamente y gracias por quedarte para esta entrevista, para este podcast, La Historia No Contada. Como dijimos al principio, tenemos el honor y el privilegio de tener uno de los mejores predicadores de esta generación. Y como dijimos, el escritor de 2 libros y también él es el dueño del podcast Legado, que van a ver ahí en las redes sociales que él está, lo pueden seguir y pueden ver, ¿verdad?, su material y pueden aprender. Así que para mí es un privilegio presentar a ustedes al evangelista, mi amigo y mi hermano, José Luis Torres. Dios te bendiga, José. Saludos, Dios les bendiga mucho. Gracias, Lucas, pastor, por invitarnos, por tenernos acá compartiendo con ustedes. Sabemos que este tiempo va a ser un tiempo donde Cristo será exaltado y la iglesia va a ser profundamente edificada a través de todo lo que acá podamos conversar en este tiempo. Oramos para que así pueda ser. Gracias por tenerme acá como invitado. Muy honrado y bendecido. Doy gracias a Dios siempre por tu amistad. Eres una bendición al cuerpo de Cristo, una bendición a mi vida y en general muy, pero muy bendecido de estar aquí contigo. Amén. No, gracias a ti, José, por separar, ¿verdad?, este tiempo para nosotros. Rapidito, si me ven mirando para acá, que es la única manera que te puedo verte. Así que estamos aquí, ¿verdad? para que la gente sepa, porque el pastor Lucas está mirando para el lado. Es que lo estoy mirando a él. José Luis, saludo nuevamente. Gracias por tu tiempo. Y queremos empezar, ¿verdad?, con lo básico. Cuéntanos quién es José Luis Torres, cómo fue tu niñez. Cuéntanos de ti, que podamos conocer a ese ser humano. Bueno, en tercera persona puedo decir que José Luis Torres es esposo de Leonora Arroyo, es padre de 2 hermosas niñas, Alana Sofía, Amayanair. Sobre todo es un servidor de Jesucristo, apasionado por su palabra, agradecido del Señor y por su gracia, predicador itinerante de este tiempo. Mi niñez fue una niñez bendecida en ciertos aspectos, en otros aspectos pues encaja más dentro de lo que es la dificultad de enfrentar una familia desestructurada. Pero vamos por las partes, ¿no? Yo vengo de una familia por parte de mi mamá que son pastores, ministros. Mi abuelo pastoreó por más de 50 años. Yo vengo de esa crianza, del temor a Dios. Mi mamá se crió en ese temor a Dios. Pero mi mamá en su adolescencia se alejó de los caminos del Señor. Se casó con quien es el padre mío y de mis hermanos. Y es importante saber cómo mi mamá y mi papá se conocieron en un momento en el que mami se aparta del Señor, para que se entienda el desenlace de que eventualmente cuando papi y mami pues nos tienen a mis hermanos y a mí, sucedió que luego mi papá cae en el vicio de las drogas, se convierte en un hombre usuario, se convierte en un hombre ausente, llega al extremo de ser maltratador. Y los pocos recuerdos que termino yo teniendo de mi papá, pues no suelen ser los mejores recuerdos de él. A pesar de decir que los recuerdos que tengo de mi papá no son los mejores recuerdos, esto en ninguna manera significa que no lo amé. Papi se entiende que falleció hace unos años atrás. Y digo se entiende porque hasta el día de hoy tampoco se tiene mucha seguridad de si papi falleció, si papi está vivo. Desde el año 97... mi papá desapareció por completo y nadie ha sabido nada de él. Se cree que su cadáver fue encontrado a eso del año 2023, creo que fue. Entonces, 2023 no, discúlpeme, 2013. Entonces, sobre la figura de mi papá, pues la verdad es que no tengo recuerdo muy claro y lo más claro que tengo de él no es lo mejor.
Pero a pesar de eso, pues vengo de una familia donde tengo a la típica madre que se faja luchando por sus hijos. Una mujer que, si bien mami se alejó de los caminos del Señor, lo mejor que mami nos pudo regalar a nosotros fue, a pesar de esa dicotomía y esas ciertas contradicciones entre su manera de vivir y lo que ella nos impulsaba a nosotros a hacer, en el sentido de que ella, estando apartada, los domingos nosotros sí o sí teníamos que estar en la iglesia. Mi mamá nos bañaba, nos vestía, nos preparaba, nos llevaba al culto y nosotros teníamos que estar allí. Incluso ella no pasaba el portón para entrar al templo, pero nos llevaba siempre a la iglesia para que nosotros fuésemos creciendo en el temor a Dios. Entonces, tuvimos una crianza en cuanto al sentido familiar un tanto inestable por la situación matrimonial de mi mamá, inestable en los aspectos económicos, inestable en muchos sentidos, pero por otra parte tenía la figura de mi abuelo, un hombre pastor, un hombre amante del Señor, del ministerio, que se convirtió en esa figura paterna tanto para mis hermanos como para mí. Y obviamente de ahí, de esa pasión que emanaba de mi abuelo, sus palabras, su devoción, su entrega, de ahí también es cuando entonces comienza eso a afectar nuestra vida, su estilo de vida, su conducta, comienza a afectar la nuestra, su pasión por el Señor afecta a nosotros. Y ahí es cuando nosotros entonces, desde temprano en la adolescencia, comenzamos a interesarnos profundamente por lo que son los asuntos ministeriales, el servicio a Dios, la entrega a Dios por completo. Todo eso viene a través de la adolescencia, debido a que ante la ausencia de mi papá, mi abuelo cumplió en cierto sentido ese rol paternal, y mi abuelo pues obviamente fue la figura paterna que siempre tuve y que me influyó mucho a vivir una vida rendida a los pies de Cristo y entregado a lo que son las labores ministeriales. Ahí te puedo dar un breve resumen de mi niñez. No, es interesante y me encanta que empecemos en este tema, porque cuando salga esta entrevista ya han pasado tal vez algunos días del Día de los Padres, pero es interesante, ya yo sabía esta parte de tu historia, que tuviste un abuelo, ¿verdad?, que pastoreó toda esa trayectoria, que puso ese semilla en ti. Pues tuviste un padre, ¿verdad?, que fue todo lo contrario. Pero me interesa, José, cómo nosotros en la vida tenemos decisiones. Y quiero seguir arrancando y hablando sobre tu niñez, pero cómo tú tomaste tu niñez a tomar la decisión por parte de tu abuelo, ¿verdad? Y claro, tu mamá te dio esa semilla, te llevó a la iglesia, pero tú tomaste la decisión de no hacer excusa, ¿verdad?, por la ausencia de tu papá, por los vicios, todo eso, y tuviste la decisión de irte del lado correcto. Porque creo que hoy en día nosotros basamos nuestra niñez o basamos nuestras excusas en la niñez. Y creo que por más que alguien en la vida sufra en su niñez, siempre hay alguien que te da una influencia positiva. Y dentro de eso, tú tienes que decidir. Y muchas veces gente caminan heridos, con odios, se apartan de Dios, porque han decidido fijarse en lo negativo y no seguir lo positivo. ¿Cómo pudiste tomar esa decisión? ¿Y cómo tú puedes aconsejar a la gente hoy en día, que a veces miramos a los padres y decimos, no, por culpa de mi papá estoy así? No, fueron tus decisiones. Sí, definitivamente al 100% de acuerdo contigo, porque yo creo que las condiciones en las que nosotros nos criamos son precisamente un condicionante para la forma en cómo nosotros terminamos desarrollándonos en la vida. Ahora, si bien se terminan convirtiendo en un condicionante, nosotros no podemos ver nuestro punto de partida como un destino final. Creo que la mayoría de las personas que viven a la sombra o secuestrados por su niñez o por su infancia, y cuando digo secuestrados por su infancia o por su niñez, que son personas
que creen que no pueden ser más del entorno en el que ellos vivieron. Ellos creen que no pueden alcanzar más de lo que alcanzaron sus antepasados, creen que no pueden ir más lejos que lo que pudieron llegar aquellos de su entorno, que quizás se estuvieron proyectando en ellos y le convencieron de que esas limitaciones que tuvieron los que le precedieron, pues son limitaciones que ellos también van a tener en la vida. Y si bien es cierto que las condiciones en las que nos criamos son condicionantes en nuestra vida, nunca deberíamos ver nuestro punto de partida como una meta final o como nuestro destino en Dios. Porque yo no decidí la familia en la que nací, yo no decidí las condiciones en las que yo me crié y eso fue lo que me tocó. Y si bien eso no es responsabilidad mía, ¿qué yo hago con lo que a mí me sucedió? Ahí ya eso sí es responsabilidad mía. Ciertamente yo no escogí a mi papá, yo no escogí a mi mamá, yo no escogí mi familia, yo no escogí dónde vivir, dónde nacer, pero a pesar de que esas condiciones fueron resultados de decisiones que yo no tomé, ¿qué yo hago eventualmente con eso que yo viví? Pues entonces sí cae sobre mi responsabilidad. Porque, insisto en esa expresión, yo no debo ver ese punto de partida como un destino final. No, yo debo entender, este fue mi punto de partida, una familia disfuncional. Eso no significa que en el futuro yo voy a terminar teniendo una familia disfuncional. No, porque es mi punto de partida, no es mi destino final. Mi papá fue maltratador, no significa que yo voy a ser igual a mi papá, porque ese no es mi destino final, es mi punto de partida. ¿Qué pasa cuando nosotros no entendemos eso? Bueno, es porque quizás carecemos de la capacidad para aprender a la inversa. Mira, Lucas, hace muchos años yo le decía a Leonor que yo siempre quise ser el padre de 2 niñas. Desde que éramos novios, yo le decía a Leonor, a mí me encantaría que Dios me concediera el privilegio de poder criar 2 hermosas princesas, y así me lo concedió el Señor. Tengo 2 hermosas niñas, una de 6 años, otra de 2 años 10 meses, y yo siempre le digo a la gente, y en especial a mi esposa Leonor, que si algún día mis hijas pudieran llegar a decir que yo fui un buen padre, tengo que decir en respuesta a eso, que si fui un buen papá, si llego a ser un buen papá, me lo enseñó mi papá a ser un buen papá. Papi me enseñó a ser un buen padre, solamente que con papi tuve que aprender a la inversa. Papi me enseñó lo importante que es decirle a mis hijas que las amo, porque yo viví en la ausencia y el silencio de mi papá. Yo sé cuánto necesita un hijo escuchar de su padre que te ama, porque papi nunca me lo dijo a mí, o al menos yo no tengo recuerdo de eso. Entonces mi papá me enseñó lo importante que es que yo le diga a mis niñas que yo las amo, que yo esté presente en un día de juegos, que yo esté presente el día de su cumpleaños, que yo pueda estar en esos momentos de alegría, de tristeza, en esas diferentes etapas de su vida, que yo pueda ser un padre presente en las diferentes áreas de la vida de ella. Yo no puedo tomar mi pasado como una excusa para que siga secuestrando mi presente y yo justificar las malas decisiones que yo puedo estar tomando. Porque hay personas que viven arrastrando eso, y eso lo que hace es provocar tormentas en nuestra vida. Mucha gente habla de Jonás y no entienden la razón de por qué Jonás decidió alejarse del lugar al que Dios lo estaba llamando a ir. Dios le dice, ve a Nínive a predicar. Jonás no quiere ir a Nínive, pero hay una razón de ser. La razón por la que Jonás no quiere ir a Nínive es porque los libros de la Biblia no están acomodados cronológicamente. Y Jonás, siendo uno de los profetas menores, está ubicado entre esos libros pequeños, y que antes de Jonás esté Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, no significa necesariamente que estos hayan profetizado antes que Jonás. Más o menos cronológicamente hablando, Jonás fue profeta después de Eliseo, y estamos hablando de un contexto histórico donde el imperio sirio venía con mucha fuerza. Por ende, el imperio sirio había arrasado, y Jonás, cuando era niño, vio cómo los sirios habían sitiado la ciudad. Los sirios tenían una característica muy peculiar, y es que ellos, cuando conquistaban, les gustaba exhibir a sus víctimas. Tomaban los cuerpos y los empalaban, los decapitaban, exhibían esos cuerpos, porque de esa manera
las otras naciones vecinas, cuando escuchaban de las atrocidades que ellos podían hacer, comenzaban a tener tanto temor que cuando los sirios llegaban a conquistar esa tierra, el temor inutilizaba la preparación que ellos pudieran llegar a tener. Y aunque fueran ejércitos fuertes, a veces tenían tanto y tanto terror por las historias que habían escuchado, que el temor inutilizaba la preparación militar que ellos pudieran tener para enfrentar a los sirios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Jonás era un niño, Jonás vio a los sirios cuando hicieron eso con algunos de los israelitas. Jonás crece con un rencor terrible hacia los sirios, porque Jonás, cuando recuerda a los sirios, son los que, para él eran los que trataron de conquistar mi tierra, son los que secuestraron gente de mi familia, son los que deportaron personas, los sirios son los que trajeron dolor a mi tierra, son los que trajeron desolación, destrucción a la tierra mía. Así que ahora Jonás es un adulto, es un ministro, es un profeta, y Dios le dice, ve y predica a Nínive. Quiere ir a Nínive porque Nínive era la capital de Siria. Y el problema es que Dios lo está enviando a predicarle salvación a la gente que un día trajo destrucción. Dios lo está enviando a predicar segundas oportunidades a quienes no le dieron segundas oportunidades a los hebreos. De manera que Jonás no puede avanzar a lo próximo de Dios para su vida porque hay un asunto no resuelto de su pasado. Y Jonás como profeta pudiera haber llegado a ser más de lo que conocemos de él hasta el día de hoy, pero quizás no lo fue por un asunto no resuelto de su pasado. Y esto nos da a entender que antes de Dios hacernos avanzar en la vida a lo próximo que en su propósito Él tenga para con nosotros, Dios primero nos va a confrontar con esos asuntos no resueltos de nuestro pasado. Y hay muchas personas que necesitan reconciliarse con su pasado. Y en vez de vivir con rencor, con odio, en vez de vivir con esos sentimientos tan terribles hacia su niñez, hacia su papá, hacia su mamá, hacia un pasado, hacia la vida, simplemente por cuál fue su punto de partida, deberíamos reconciliarnos y decir, es verdad, esto fue lo que me tocó vivir. Esto fue lo que me tocó a mí, una familia disfuncional, un padre usuario de droga. Esto fue lo que me tocó vivir, pero este es mi punto de partida. Yo no voy a hacer que esto se convierta en mi destino final. Perfecto, me encantó. Creo que el ejemplo de Jonás es perfecto. Sí. Es donde nosotros queremos aguantar las heridas, el rencor, y a veces intencionalmente y a veces no nos damos cuenta, pero lo hacemos la excusa para hacer lo incorrecto, y ahí es que fallamos, entramos en falla, en pecado, caemos bien bajo, solo por no querer soltar el pasado, por no querer perdonar, por no abrazar lo correcto, porque ¿qué le vamos a decir a Dios? Dios, no tuve oportunidad, no tuve a nadie que me ayudara, que me influenciara a hacer lo correcto. No, siempre hay alguien en la vida que te va a dar la mano, pero queda en nosotros qué queremos hacer con eso. Así que creo que esta parte de entrevista es muy importante para las personas que están trabajando con esto, trabajando con el pasado, trabajando aún con sus propios errores y sobre todo trabajando y todavía lidiando cómo perdonar la crianza, cómo perdonar al que te hizo daño, al que no estuvo presente. Creo que es una gran oportunidad para entender que al final es nuestra decisión. Así que gracias, José, por compartir esta parte de tu vida. Y de ahí seguimos, ¿verdad?, a tu pasión. Me estabas hablando cómo tu pasión fue creciendo, cómo fuiste amando, ¿verdad?, el Evangelio. Quiero que me hables específicamente cuándo fue ese llamado, cuándo fue ese día, esa hora que tú decidiste, voy a ser un predicador. No solamente voy a ser un predicador, algo que me impactó al conocerte profundamente como amigo, es que cuando te vemos predicar,
y vemos la sabiduría, claro, viene de Dios, pero Dios te escogió porque sabía que tú te ibas a preparar. Rapidito, es como Pablo. ¿Por qué Dios escoge a Saulo de Tarso? ¿Por qué Dios escoge, ¿verdad?, a Saulo encima de todos los apóstoles? Pues Dios escogió a Saulo porque sabía que él se había preparado y se había preparado para agradar a Dios en la manera que le enseñaron. Más se iba a preparar al conocer a Jesús. Me impacta que él no caminó con Jesús, pero habla como si fuera conocido a Jesús. Así que háblame de tu pasión, pero háblanos también qué hiciste, qué estudiaste, cómo te fuiste preparando para ser un predicador de excelencia, no ser un predicador, ¿verdad?, común, no hablar palabras encimita, sino prepararte para dar una predicación de excelencia, de sabiduría. Hubo una preparación que tú decidiste hacer. Sí, pastor. Mira, el llamado de Dios a mi vida, yo tengo recuerdos desde mi niñez de yo estar en cultos y que predicadores desde que yo era niño me señalaran y me dieran palabra de parte de Dios hablándome del ministerio. Es una experiencia que vengo arrastrando desde mi niñez. En la adolescencia fue exactamente lo mismo. A los 11, 12 años, 13 años recibía palabra tras palabra. Pero no es hasta los 14 años que realmente yo tomo seriedad en estos asuntos del Señor. Es cuando tengo una experiencia personal con el Señor que realmente me marca muy profundamente. Una experiencia con un grupo de jóvenes que se reunía para orar. Entre ese grupo de jóvenes estaba mi hermano mayor. Entonces mi hermano mayor me lleva para esa reunión de oración. Entonces en una de esas noches de oración, pues tuve realmente una experiencia íntima con el Señor que me marcó para siempre. Es muy curioso porque no estoy hablando de una experiencia sobrenatural, estoy hablando simplemente de una experiencia que no tiene nada de sensacionalismo, es una experiencia que no tiene nada sobrenatural, pero fue una noche de oración que a mí me cambió la vida en lo absoluto para siempre. Entonces comienzo con esa pasión de principios de los 2000, que por lo menos en el contexto de Puerto Rico, pues vivíamos en esa experiencia de chispa, candela, fuego y todo lo que prenda, ¿no? Vivíamos en esa experiencia. Sí, entonces vivíamos en ese mood, ¿no? Vivíamos nosotros. Entonces, mi vida genuinamente cambia por completo cuando yo, siendo adolescente, a eso de mis 14 años, invitan a una joven a predicar a la iglesia de mi abuelo, donde yo me congregaba. Y a esta jovencita yo sabía que Dios la usaba tremendamente en el don de ciencia. Esta muchacha llega, predica y Dios la usa hablándole a las personas cosas muy particulares que solamente esas personas sabían o que pocos conocíamos de esas personas. Era una muchacha muy ungida del Señor. De momento, ella hace un llamado al altar, quienes quisieran ir al altar a recibir la oración. Y yo fui al altar con toda la intención de que a mí también me hablen de parte de Dios. Y yo fui al altar, yo decía, dime algo, pero yo quiero escuchar algo. Y yo fui con ese comezón de oír. Creo y yo que recuerdo, todos hemos pasado por eso. Y yo recuerdo tener mis ojos cerrados y sentir los pasos de ella por alrededor de mí. Y de momento escucho la voz de ella aquí en este oído izquierdo, cuando me dice, come de mi palabra. Fue lo único que me dijo y se fue. Wow. Come de mi palabra. Esa noche yo me fui muy frustrado porque allí repartieron ministerios, dones, llamados a todo el mundo menos a mí. A mí me dijeron, come de mi palabra, más nada. Y yo me fui un poco atribulado porque yo decía, Señor, yo creo que nadie deseaba más que tú le hablaras algo bonito, poderoso, extraordinario como yo, pero a todos los demás se le hablaron cosas tremendas. A mí solamente me dijeron, come de mi palabra.
Pero esa palabra que quizás en ese momento sentí que me apagó el fuego, realmente fue la palabra que más me ha reavivado. Porque esa noche llegué a casa de mis abuelos donde yo vivía y mi abuelita se estaba quedando ciega en ese momento. Y ella tenía una Biblia Plenitud, una Biblia de estudio. Y yo recuerdo que fui al cuarto de ella, ya no la podía leer esa Biblia. Mi abuela tenía su Biblia Plenitud y tenía una libreta donde ella hacía sus anotaciones, cuando todavía podía ver sus anotaciones sobre los mensajes, las predicaciones. Y yo agarré su Biblia y su libreta. Y yo esa noche me tiré de rodillas, abrí la Biblia y le dije al Señor, Señor, yo no entiendo absolutamente nada de esto. Yo lo que te pido es que por favor me ilumines y me ayudes a poder entender lo que leo, para poder leer con entendimiento, ¿no? Que es lo que enseñas a través de tu palabra. Y ahí comienzo a desarrollarme como líder en una iglesia, comienzo a desarrollarme como predicador, comienzo a desarrollarme como líder de jóvenes, y como músico, y en toda esta dinámica de estar desarrollándome como maestro, como predicador, cada vez era más fuerte la pasión por la lectura, la pasión por el estudio, y comienzo de forma muy autodidacta, comienzo a leer, comienzo a estudiar, comienzo cada día a buscar cuanto escrito había que pudiera darme luz a mí acerca de lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Yo quería tener ese libro. Y hasta cierto punto fue algo obsesivo. Cuanto libro caía en mi mano, yo me lo quería leer. Y a veces en una semana me podía leer 3, 4 libros en una semana, porque insisto que fue algo obsesivo. Aparte de que era una época donde no había novia, todavía estaba en la escuela. No, o sea, las responsabilidades que tengo hoy no eran las responsabilidades que tenía en ese entonces. Entonces comienzo a cada día a buscar más en la palabra del Señor. Esto, en cierto punto, me convierte a mí en una nota discordante. ¿Por qué? Porque me convertí en un predicador que, si bien tenía todo el estereotipo del pentecostalismo del principio de los 2000, era un predicador flaquito que gritaba, que era gritón, que brincaba y todo eso. A pesar de que tenía todo ese caparazón del pentecostalismo del principio de los 2000, siempre trataba de llevar bastante sustento bíblico. Pero ese sustento bíblico cada vez me iba alejando un poquito más de ciertos contextos pentecostales. Y te voy a explicar por qué. Yo soy pentecostal, pero me identifico a mí mismo como un pentecostal clásico. El pentecostalismo ha tenido 3 olas, que es lo que llamamos pentecostalismo clásico, el carismatismo y el neopentecostalismo. ¿Qué sucede con el neopentecostalismo? Que el neopentecostalismo es el que más auge ha tenido desde la época de los 80 hasta el presente. Pero en el neopentecostalismo es donde se mete estos movimientos de prosperidad y ese tipo de doctrinas que son heréticas, ¿no? Entonces es un movimiento, o es una denominación, por llamarlo de alguna forma, el neopentecostalismo. Es una rama del pentecostalismo, pero que es heterodoxa, se aleja de los principios ortodoxos bíblicos que nosotros en el cristianismo siempre hemos creído. Entonces, al yo querer meterme cada vez más en la palabra, eso me fue alejando de ciertos textos pentecostales, y te voy a explicar por qué. Porque el pentecostalismo a lo largo de la historia cometió un grave error. El grave error que nosotros los pentecostales cometimos fue que amamos tanto la experiencia que descuidamos el quehacer teológico. Y el descuido del quehacer teológico lo que hizo fue darnos apertura para que las puertas se abrieran por completo a doctrinas heréticas y a experiencias que son bíblicamente insostenibles. Entonces, ¿qué sucede? Que si bien yo amo la experiencia, si bien yo creo en el bautismo del Espíritu Santo, y tú me conoces y soy pentecostal y no salgo de eventos pentecostales, ¿cuál ha sido el gran problema? Que la mayoría de los pentecostales nos hemos dado solamente a la experiencia y no nos hemos dado al quehacer teológico. Al no darnos al quehacer teológico, ¿cuál es el problema? Que si únicamente me doy a la experiencia,
¿Cómo yo sé verdaderamente discernir que la experiencia que estoy teniendo es algo verdaderamente espiritual si no tengo las bases bíblicas para poder discernirlas? Ese es el problema. Entonces, como en muchos contextos pentecostales se alejaron del quehacer teológico y se dieron únicamente a la experiencia, esos lugares son los que han tomado más formas de secta, son los que han tomado, se han ido a un extremo sensacionalista, se han ido a esos extremos que son poco racional o que poco tienen que ver con lo esencialmente bíblico. Entonces, para mí, dentro de un contexto pentecostal clásico, porque yo vengo de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional, entonces la MI, la Asamblea de Dios, Asamblea de Iglesia Cristiana, la Iglesia de Dios, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, son denominaciones que se entienden como pentecostales clásicos, no como neopentecostales. Entonces, nosotros los pentecostales clásicos, que no estamos de acuerdo con esos excesos que se están dando en muchos lugares, lamentablemente, pues nos convertimos en esa nota discordante. ¿Por qué? Porque íbamos a algún culto, a ministrar, a predicar, o al momento de prepararnos, no solamente estábamos pensando en la experiencia, estábamos pensando en decir algo que sea bíblicamente sostenible, en realmente creer como lo que la Biblia dice. Entonces, uno comienza a cuestionarse lo que uno cree. Y eso es algo muy importante. Y a mí por lo menos me ha ayudado mucho cuestionar por qué yo creo lo que yo creo. Por qué yo soy pentecostal y no soy calvinista. Por qué yo soy pentecostal y yo no soy anglicano. ¿Por qué yo soy pentecostal? Entonces, esas preguntas que yo comencé a hacerme me llevaban cada vez a estudiar un poquito más. Y esto es muy importante porque la gente cree, la gente muchas veces me han dicho, José Luis, es que a veces tú dices cosas que yo nunca había escuchado. Y yo les digo, mira, eso a mí me duele en el sentido de que yo no te estoy diciendo nada que sea muy profundo, yo te estoy diciendo algo que está explícitamente en la Sagrada Escritura. ¿Sabes? Hay temas que son más complejos en la Biblia, hay temas que hay que rebuscar un poquito más para llegar a una conclusión correcta. Pero a veces uno está predicando doctrinas básicas, y estoy hablando de nuestro contexto pentecostal, y como somos pentecostales, los dos que estamos aquí, pues podemos hablar del pentecostalismo sin ningún tipo de miedo. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces hablando de doctrinas esenciales fundamentales, la gente estaba perdida, y ahí yo me daba cuenta que de lo más que yo necesitaba era precisamente crecer en la palabra. ¿Y qué hice? Comencé de forma autodidacta a cada vez leer y estudiar más. Leer y estudiar más. Cuando tuve la oportunidad de ir a un seminario, fui a un seminario. Aquí en Puerto Rico me comencé a estudiar también con el seminario el Seminario Teológico de Puerto Rico, Seminario Teológico de Puerto Rico. Estudié con el Seminario Teológico de Puerto Rico. Ahora mismo estudio y doy clase también en el Seminario Latinoamericano, Seminario Bíblico Latinoamericano, que tienen sede en Pensilvania. Pues estoy yo acá en Puerto Rico dando clase con ellos y al mismo tiempo estoy estudiando con ellos también. ¿Qué pasa? Que yo dije, yo tengo que estudiar, tengo que formarme, tengo que prepararme si de verdad yo quiero poder responder a estas preguntas básicas y proveer esa luz que tanto necesitamos. Mira esto, pastor. Hace un tiempo, esto es una necesidad que tenemos profundamente nosotros en el pentecostalismo. Hace un tiempo yo estuve en una iglesia wesleyana, una iglesia bastante histórica. Cuando llego a esta iglesia tenía algunos credos. Y es interesante porque ellos recitan, algunos recitan sus credos, algunas de estas iglesias históricas. Y un amigo mío, también pentecostal, viene y me dice, pero esa gente son raras, tienen credos y recitan sus credos, ¿no? Y yo le dije, sí, te puede parecer extraño porque todo lo que tiene que ver con recitar y ese tipo de cosas, automáticamente nuestra mente lo asocia al catolicismo. Y yo vengo y le explico, es cierto, tienen credos y los recitan, los aprenden y los recitan. Pero claro, es que nosotros deberíamos tener nuestro credo. Nosotros tenemos que saber qué es lo que nosotros estamos creyendo. Porque un credo simplemente es la síntesis de nuestras creencias fundamentales o esenciales.
Y yo le estaba explicando a este amigo mío, yo le dije, ¿sabes qué es lo bueno de cuando una iglesia tiene un credo bien definido? Yo le dije que la gente, cuando se aprende ese credo, si tú le preguntas qué es lo que creemos en esta iglesia, te van a saber responder qué es lo que creen en esa iglesia. Tristemente, la mayoría de nuestras iglesias pentecostales, si nosotros preguntamos qué es lo que nosotros creemos, la mayoría de nuestros hermanos no nos van a saber responder qué es lo que nosotros creemos. ¿Y qué nos diferencia a nosotros como pentecostales de nuestros hermanos bautistas, de nuestros hermanos calvinistas, de nuestros hermanos anglicanos, de nuestros hermanos metodistas, de los wesleyanos? ¿Qué nos diferencia de los luteranos, de los católicos? ¿Qué es lo que nos diferencia de los demás? Y muchas veces no sabemos responder. Incluso yo le he preguntado a personas, ¿y en tu iglesia cuáles son las doctrinas esenciales? Y me han respondido, bueno, en la mía las mujeres no se pintan el pelo ni usan pantalones. Y yo lo he mirado y le he dicho, no, hermano, eso no tiene que ver con doctrinas esenciales, no. Y le explico, hay doctrinas de primer nivel esenciales, hay doctrinas secundarias y hay doctrinas terciarias. Una doctrina esencial o de primer nivel son doctrinas que están vinculadas a la salvación. Eso es una doctrina esencial de primer nivel. Por ejemplo, la autoridad de la Biblia, la infalibilidad e inerrancia bíblica. Creemos en la dual naturaleza de Jesús, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Creemos en la Trinidad, creemos que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Creemos en el regreso de Jesús, la segunda venida de Cristo. O sea, esas son doctrinas esenciales que nosotros creemos que hay que creerlas para ser salvos. Ahora, hay doctrinas secundarias que no tienen que ver con la salvación. Por ejemplo, una doctrina secundaria es si vamos a pasar o no vamos a pasar por la gran tribulación. Eso no tiene que ver con salvación. Es una doctrina secundaria. Las doctrinas secundarias, ¿significa que no son importantes? No, son importantes, pero en comparación con las doctrinas primarias son menos importantes. Asimismo tenemos doctrinas terciarias. Entonces, ¿qué es lo importante? Entender que hay doctrinas secundarias, como si pasamos o no pasamos por la gran tribulación, que esto no tiene que ver con la salvación. Y a veces en los seminarios bíblicos nos arrancamos las cabezas discutiendo y hay gente que entra hasta en enemistad diciendo, no, porque este es amilenialista, no, porque este es premilenial, postmilenial, que este esto, que este es lo otro. Ey, dejemos de estar dividiendo el cuerpo, porque somos hermanos y las doctrinas esenciales que nos unen son las que verdaderamente están vinculadas a la salvación. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, especialmente en el pentecostalismo, como nos dimos tanto a la experiencia y el culto comenzó a girar en torno a la experiencia y creíamos que la formación bíblica es para espacios académicos específicos, pues ¿qué pasó? Poco a poco nos fuimos alejando más de eso. Nos dábamos más a la experiencia y descuidábamos el quehacer teológico. ¿Y cuál es la idea? La idea es hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Mi idea es que nosotros podamos dedicarnos al quehacer teológico sin olvidarnos de nuestra experiencia con el Espíritu Santo. Entonces, yo creo que ese es el balance justo en el que nosotros deberíamos vivir. Entonces, yo como adolescente, como joven, que comencé a leer, comencé a estudiar, pues cada vez comencé a cuestionarme más cosas. Al día de hoy, pues todavía me cuestiono un montón de cosas de que yo creo, que lo otro, por qué creo esto de esta forma, qué es lo que dice verdaderamente la Biblia, por qué a mí me enseñaron esto y la Biblia dice esto otro. Todas esas preguntas son importantes uno hacérselas y es importante uno tener un corazón honesto al momento de buscar esas respuestas, de nosotros ir acercarnos al texto no con ideas preconcebidas, sino con la mente abierta a qué es lo que verdaderamente me dice la Biblia. Y yo creo que hoy en día, pues afortunadamente hay una generación de jóvenes cristianos, y hablo específicamente pentecostales, que cada vez aman más y se interesan más por lo que es el estudio de la palabra, sin descuidar lo que es nuestra experiencia pentecostal o nuestra experiencia con el Espíritu Santo. Y básicamente eso fue lo que a mí me impulsó a cada día querer leer y estudiar un poquito más para prepararme como ministro. Perfecto. Y de ahí vamos a seguir con la entrevista y voy a brincar un poquito a una conversación que quiero tener contigo aquí.
que son dos preguntas que quiero hacerte. Y tenía la pregunta al revés, pero como entraste en esa línea conmigo ahora, pues quiero hacerte dos preguntas. Y voy a empezar primero con la que no tenía para hacerla primero. ¿Qué es lo peor que está pasando? ¿En dónde está sufriendo el evangelio? ¿Verdad? Como lo quieras poner, qué es lo que peor que está pasando o qué está haciéndole daño al evangelio. Y quiero empezar con mi respuesta, tal vez diferente de la tuya, y por eso quiero hablar de diferentes opiniones, ideas. Como lo dijiste, para mí, lo que ha hecho sufrir el evangelio es que hemos escondido la Biblia. Hemos vuelto al tiempo de Martín Lutero, donde estaba la iglesia hablando, predicando, diciendo sus creencias, pero no estudiaban la Biblia. ¿Por qué Martín Lutero despertó? ¿Por qué Martín Lutero hizo la reforma? ¿Por qué se hizo un protestante? Es porque empezó a escuchar la palabra de Dios y empezó a leer, a estudiar. Es triste ver gente que llegan a mi iglesia, no hablo de otra iglesia, hablo de la mía, gente que llevan años en el evangelio y no saben nada de la palabra del Señor. Están crudos en lo básico, no saben nada. Creo de los pocos pastores, específicamente de Estados Unidos, que todavía tienen una escuela bíblica. Sí, estoy en lo moderno de discipulado, diferente casa de paz, todo eso lo he abrazado, pero no he querido soltar la escuela bíblica. Y sé que la mayoría de las iglesias ya no lo tienen, y respeto cada iglesia, pero cada vez que damos la escuela bíblica, cada domingo, y la hago domingo antes del culto, ya tú sabes, cada vez que la damos me doy cuenta que hemos escondido la Biblia, y por eso tantas apostasías, tantas confusiones. Y quiero decirte algo, tengo una persona bien cercana a mí ahora que es testigo de Jehová, y todos los días hablamos y me estoy dando cuenta que ellos están estudiando la Biblia a una profundidad que no sé si José Luis ha podido escuchar, pero ellos están cambiando la forma que ellos piensan. Ya se conmemora el fin de semana de Viernes Santo. Es un evento grande. Ya hablan de Jesús. Hoy mismo me decía que acaban de cambiar la palabra revelaciones a apocalipsis. Están cambiando su fundamento porque se está metiendo en la Biblia. Y déjame decirte algo, Testigo de Jehová está arropando la juventud, la está arropando. ¿Por qué? Le está ofreciendo algo que nosotros no hemos podido ofrecer, y es lo que tú dices, la Biblia, la palabra. Uh-huh. Y nosotros se nos ha olvidado enseñarle la palabra. Tenemos muchos jóvenes en los campamentos que salen danzando, que salen hablando en lengua, pero al tiempo están fornicando, están cayendo en pecado, no vuelven a la iglesia. De 50 se mantienen 5 en el futuro porque hemos escondido la palabra. Y si nos vamos a las iglesias apóstatas o que parecen cristianas y no son cristianas, ellos literalmente esconden la palabra. Y creo que ese es el daño que nosotros hemos creado. Hemos cambiado. Y está bien que cambiemos el nombre de la escuela bíblica, pero no es que cambiemos el nombre de la escuela bíblica, es que no tenemos un espacio para la Biblia. No tenemos un espacio para aprender la Biblia. Y si no hay palabra, si no nos comemos la palabra, no nos vamos a sostener. Esa es mi opinión de lo que hace daño.
quisiera ver tu respuesta, José Luis, que está más profundo que yo en el Evangelio, en diferentes iglesias, diferentes naciones. ¿Qué es lo que está haciendo daño al Evangelio en esta temporada? Mi respuesta va completamente alineada a la que recién acabas de dar, porque, mira, yo creo que todo redunda precisamente en el que nosotros nos hayamos alejado del quehacer teológico. Precisamente todo va a redundar ahí. Automáticamente me diste la pregunta, rápido pensé en dos cosas. Lo primero fue el cristianismo progresista y lo segundo, la teología de la prosperidad o el evangelio de la prosperidad. Quiero comenzar con lo que es el cristianismo progresista. El cristianismo progresista, hasta cierto punto, es un movimiento que está bebiendo mucho de la teología liberal. ¿Qué fue la teología liberal? Bueno, el crecimiento de la teología liberal comenzó a darse en el siglo XIX, y cuando en el siglo XIX comienza a crecer fuertemente lo que es la teología liberal. Simplemente la teología liberal eran aquellos que se estaban liberando de lo que eran los principios ortodoxos del cristianismo, esas doctrinas esenciales, como por ejemplo la teología liberal promovía que la Biblia pues no era una autoridad infalible, porque ellos creían que la Biblia tenía errores. Ellos no creían en la completa, no todos creían en la divinidad de Jesús, por ejemplo. No todos creían en la resurrección de Jesús, sino que veían la resurrección de Jesús como algo metafórico que la Biblia está expresando para que nosotros lo podamos aplicar en diferentes áreas de nuestra vida. Y la teología liberal comenzó a crecer fuertemente, ¿no? La teología liberal hoy en día se está presentando de una forma muy interesante, que es lo que llamamos cristianismo progre o cristianismo progresista. ¿Cómo es el cristianismo progresista? Pues un cristianismo precisamente que está abierto a los movimientos e ideales ultra progres de izquierda que podemos ver hoy en día, y son iglesias que tienen esa apertura y que ellos dicen, pues nosotros somos así, es una iglesia perfectamente de amor, donde no hay confrontación, cuando realmente un amor que no confronta no es amor genuino, no es amor verdadero. Entonces, ese cristianismo progresista no es algo nuevo, es algo que ya la iglesia había enfrentado en el siglo XIX, que se llamaba como teología liberal. Por eso hago un paréntesis. Dentro del pentecostalismo, que hay iglesias que son más conservadoras y otras que son menos conservadoras, a veces los más conservadores, cuando ven a los menos conservadores que utilizan cosas estéticamente que ellos no usan, y dicen, ese es un liberal. Es una expresión mal utilizada. Si la gente supiera lo que es un liberal, no dirían que alguien es liberal por usar pantalones o por usar pantalones cortos o por practicar un deporte. Jamás dirían que es un liberal por eso. Porque alguien liberal es alguien que se libera de las doctrinas esenciales del cristianismo. Eso es un liberal verdaderamente. Alguien que practica o que cree en esas doctrinas liberales. Entonces, ¿qué pasa? Que esa teología liberal tuvo un enfrentamiento. ¿Cómo se combatió la teología liberal? Con el fundamentalismo. Claro, yo sé que la expresión, este es un fundamentalista, para hablar del legalismo se utiliza mucho, pero no. Cuando hablamos del fundamentalismo, estamos hablando de un movimiento que fue precisamente tratar de fortalecer nuestros fundamentos. ¿Y qué fue lo que trataron de reforzar ellos? Bueno, que la Biblia es inerrante, que la Biblia es infalible. Comenzaron a defender la divinidad de Jesús, algo que se viene defendiendo desde el concilio de Nicea en el 325 después de Cristo. Imagínate, aquí te estás dando cuenta de algo fascinante. Nos estamos dando cuenta que son las mismas herejías que vienen apareciendo de tiempo en tiempo. Cambian de nombre, cambian la moda, cambian quizás las palabras, pero siguen siendo las mismas herejías. La misma herejía que ya la iglesia ha venido venciendo. ¿Cuál es el problema? Bueno, como decía Jorge Santayana, el que olvida la historia está condenado a repetirla. El problema es que nosotros hemos
nos hemos desconectado de nuestra herencia histórica o de nuestra historia eclesiástica, nos hemos alejado de eso, y no basta con alejarnos de nuestra historia, nos hemos alejado de la Biblia. Entonces, claro, estas doctrinas, estas herejías tienen lugar, y muchas iglesias neopentecostales las terminan abrazando precisamente porque las Biblias están cerradas. Estamos abiertos a todo lo novedoso, a todo lo que suene chévere, a todo lo que sea atractivo, pero como la Biblia está cerrada, no somos capaces de discernir si verdaderamente eso cuadra con el cristianismo que nos presenta la Biblia o no encaja con el cristianismo que nos está presentando la Biblia. Entonces, por ejemplo, nos aparece de momento el Evangelio de la Prosperidad. El Evangelio de la Prosperidad, y voy a aclarar esto porque hay personas que están molestas conmigo porque yo he hablado en contra del Evangelio de la Prosperidad, y yo quiero que quede claro: yo no estoy en contra de la prosperidad, yo estoy en contra del Evangelio de la Prosperidad. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que yo creo que cada quien debe prosperar como prospera su alma, y según te esfuerces para trabajar, y si usted puede ser millonario, sea millonario. Esto no tiene que ver nada con eso. El problema está con el Evangelio de la Prosperidad. ¿Qué es el Evangelio de la Prosperidad? Bueno, un evangelio que pone como objeto del sacrificio de Cristo prosperarme económicamente, y la gente debe entender que bíblicamente eso es insostenible. Jesús no murió para darme reloj, para darme carro, ni para darme casa. Para yo ser multimillonario, yo no tengo ni que diezmar, ni que ofrendar, ni ser cristiano, ni visitar una iglesia, ni siquiera ser teísta. No tengo que ser absolutamente nada de eso. Si usted quiere ser una persona adinerada, pues puede estudiar, puede trabajar, puede ahorrar, puede administrar bien su dinero y invertir en los lugares correctos, y quizás se te dé el ser millonario. No necesita ser necesariamente cristiano para usted ser rico o para usted ser millonario. Usted tiene que ser diligente en ciertas cosas específicas que tienen que ver con administración para uno poder llegar a ser millonario. Pero Jesús no murió para... El objeto del sacrificio de Cristo no es darme a mí un reloj, no es darme a mí un carro, no es darme a mí unos zapatos. Jesús murió para reconciliarme con Dios el Padre, para darme vida, y vida en abundancia. Cuando yo reduzco el sacrificio de Cristo a cosas vanas, como es un carro, como es un trabajo, como es una casa, mi hermano, yo no puedo banalizar el sacrificio de Cristo de esa manera. Jesús murió para hacer por nosotros lo que nosotros no pudimos hacer por nosotros mismos. Jesús murió para reconciliarnos con Dios el Padre, y hoy podemos tener comunión con Dios precisamente en Cristo Jesús. Entonces, me parece una barbaridad que de momento llega gente y dice: no, porque por eso Jesús murió, para darnos morada. Entonces te toman un verso de que a donde yo voy a preparar morada. Ves, Dios tiene una casa para ti, y Dios te va a dar una casa en la urbanización que tú deseas. Pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Entonces, de momento te sacan un texto. Al tiempo de Martín Lutero. Es como tú dijiste más temprano. Literalmente. El enemigo vuelve a usar las mismas trampas. Son las mismas herejías con otros nombres, le modifican algunas cositas, pero son las mismas trampas. Y cuando estas herejías han aparecido, por ejemplo, cuando se tuvo que hacer el concilio de Nicea en el 325 después de Cristo. Esto es bien importante. En el concilio de Nicea se fue a discutir algo específico, porque había un maestro que se llamaba Arrio, y ya el arrianismo estaba creciendo, que es que Arrio decía que Jesús no era igual al Padre, sino que Jesús estaba por debajo del Padre, que no era igual a Dios, Y por eso se hace el concilio de Nicea en el 325. O sea, la iglesia se estaba comenzando a dividir fuertemente por causa de esto. Eso era una herejía. Entonces comenzaron a enfrentar la herejía en base a lo que ya estaba escrito, en base a lo que ya habían escrito los apóstoles y los primeros discípulos de los apóstoles. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ellos van a refutar la herejía, pues ellos van a lo que ya está escrito. A eso es donde ellos van, a lo que dicen las escrituras. Y esto es muy importante. ¿Cómo se enfrenta la teología liberal en el siglo XIX? Precisamente
con el fundamentalismo. Comenzaron a ir al fundamento. Hoy en día, ¿cómo la iglesia va a vencer la herejía del cristianismo progresista, del evangelio de la prosperidad? Volviendo al fundamento. Tenemos que volver a las Sagradas Escrituras. Cuando Martín Lutero comienza la Reforma Protestante, recordemos que las 5 solas, pudiéramos llamarla una síntesis de la propuesta de Lutero contra lo que era la teología predominante católica de ese entonces, ¿no? Lutero, las cinco solas nunca se mencionaron juntas hasta el siglo XX, realmente. O sea, pero ya estaban implícitas en las obras de Lutero. Las obras de Lutero, de Calvino, de Jacobo, estaban estaban, de Jacobo Arminio, ya estaban implícitas esas solas, ¿no? Estamos hablando de que solo a Dios la gloria, sola fe, de sola gracia, solo Cristo. O sea, estamos hablando de que solo la escritura. Esas 5 solas, pues son en síntesis una respuesta a la teología católica de aquel entonces. ¿Qué era lo que estaba haciendo Lutero? Lutero realmente lo que estaba promoviendo realmente eran dos, la sola escritura y la sola fide. Eso era lo que Lutero estaba promoviendo. ¿Por qué? Porque en ese momento, Cristo de la gloria, aquí me voy a meter en un revolú con lo que te voy a decir, pero esto ya yo lo escribí en el libro Legatario. Oiga bien, ¿por qué Lutero hace esto, pastor? Porque la gota que colmó la copa fue la venta de indulgencias. En español puertorriqueño, ¿qué era la venta de indulgencia? Pues ellos creen en el purgatorio. Pues ¿qué decían ellos? El Papa León X en ese entonces quería terminar la Basílica de San Pedro, que todo el mundo va a visitar cada vez que están de vacaciones en Roma. Pues para terminar la Basílica de San Pedro, el Papa comenzó a promover la venta de indulgencia. En otras palabras, la venta de indulgencia en síntesis es comprar el perdón de tus pecados con dinero. Y si usted tenía un familiar que estaba purgando sus pecados en el purgatorio, pues usted pagaba un documento, compraba un documento a la iglesia donde esa alma que estaba ya purgando sus pecados podía irse al cielo. Y había un predicador famoso católico que se llamaba Johann Tetzel. Y Johann Tetzel tenía una expresión particular. Él decía, cada vez que la moneda entra a la cajuela, un alma al cielo vuela. Entonces, él decía eso, recogiendo para que la gente comenzara a comprar la indulgencia para el perdón de los pecados de sus padres que murieron, de su hijo que murió, de su hermano que murió. Pues claro, estamos en Edad Media. La gente, la mayoría del pueblo eran analfabetas y creían como verdad todo lo que la iglesia le decía. Entonces la gente caía en ese engaño. Entonces Lutero dice, pero espérate que esto es una locura. Pero es que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. Es que no hay nada que yo pueda hacer para ganarme el favor y la gracia de Dios. Si es gracia, un don no merecido, lo que nosotros hemos recibido. Ahora yo te voy a preguntar, imagínate si la iglesia necesita ser reformada, porque yo antes él predicaba que dieras dinero para el perdón de tus pecados. Ahora dime qué diferencia hay entre eso y decirte que pactes por un milagro. No hay diferencia alguna. Y la misma reforma que vivió esa iglesia es la misma reforma que prácticamente estamos necesitando hoy en día en el neopentecostalismo específicamente. Se está necesitando terriblemente esa reforma, volver a la escritura. Entonces, a mí me encanta porque los primeros reformadores tenían una expresión que es que ellos decían, del latín al español, traducido del latín al castellano, la expresión dice, iglesia reformada siempre reformándose. Y ellos creían que la iglesia siempre tiene que estar reformándose. ¿Cómo? Volviendo siempre al principio escritural. Siempre hay que volver a la Biblia, siempre hay que volver a la escritura, siempre hay que volver a la palabra. Entonces, si hay algo que nosotros estamos enfrentando hoy, pues obviamente un montón de herejías que están alrededor de nosotros, que están afectando a los más débiles por falta de fortaleza bíblica, y que la única forma en la que podemos combatirlo es precisamente si nosotros volvemos al fundamento. Amén. Estoy 100% de acuerdo contigo.
que todo es el fundamento, es volver a la palabra. Y las dos herejías, o no, bueno, una herejía y una es una mal práctica. Primera herejía, ¿verdad?, es la prosperidad. Y la otra, lo que hablaste es sobre quedarnos con la experiencia. Las dos están haciendo daño. ¿Por qué las dos hacen daño? Porque las dos están haciendo que la gente calme su conciencia, se sientan bien, pero no hay cambio. Si nos vamos al extremo de la prosperidad, ¿verdad? En la prosperidad entramos como me va bien, como en los negocios me va bien, y como estoy haciendo buen dinero, pues estoy bien, no hay problema. El otro lado, y ahora tú dijiste que hay problemas, ahora me busco problemas yo. Es que el problema busco yo ahora. Cuando nos basamos con la experiencia espiritual, que es real, pero cuando solamente yo baso a mi iglesia sobre experiencia, profecía, pero no hay cambio, eso es peligroso. Porque la gente hoy en día dice, no, voy para esta iglesia porque ese pastor o ese predicador profetiza, pero profetiza todo lo bueno, pero no profetiza el pecado. Entonces, ¿de qué me vale sentir la presencia de Dios o yo pensar que estoy sintiendo la presencia de Dios, pero no hay cambio? Entonces, los dos están haciendo un daño a la gente que se están conformando con el dinero y se están conformando con la experiencia, pero sin cambio. Y si en el evangelio no hay cambio, ¿para qué el evangelio? Exactamente. De hecho, eso tiene que ver mucho. Mira, pastor, tenemos gente que habla lengua, que brinca, que corre, pero que nunca cambia. Entonces, aquí tenemos que entender algo. El Espíritu Santo no nos fue dado a nosotros para sentir, nos fue dado a nosotros para formar en nosotros el carácter de Cristo. Para eso nos fue dado el Espíritu Santo. Y hay gente que dice, pero José Luis, es que si yo no lo siento, yo lo tengo que sentir. Espérese, ese concepto no es un concepto de la iglesia, que la iglesia históricamente haya tenido. Es un concepto posmoderno. En la posmodernidad, nosotros hemos empoderado nuestras emociones. Mire, pastor, para que tenga una idea, nosotros tenemos que ver la Edad Media. Cuando miramos la Edad Media aproximadamente desde el 476 después de Cristo, con la caída de una parte del Imperio Romano, hasta el 1492 con el descubrimiento de América. Ese lapso aproximado de 1000 años es lo que nosotros conocemos como Edad Medieval. En la Edad Medieval, especialmente en la sociedad europea, era una sociedad teocéntrica. Dios era el centro de la sociedad. Entonces, en la Edad Media, para usted decir que algo era verdad, a esa verdad se debía llegar mediante la teología o mediante la afirmación de la iglesia. Es decir, o lo dice la Biblia o lo dice la iglesia. Si no lo dice la Biblia, ni tampoco lo afirma la iglesia, entonces eso no es verdad. Ahora, luego vino el modernismo. Y en el modernismo, la sociedad dejó de ser teocéntrica y se volvió una sociedad antropocéntrica. Dios ya no era el centro. Ahora nosotros somos el centro. ¿Y qué pasa? Que la gente en ese antropocentrismo, en la modernidad, ya no quería llegar a la verdad mediante la teología ni mediante lo que diga la iglesia. Ahora querían llegar a la verdad mediante la razón y mediante el método científico. Es decir, si lo que tú me quieres decir que es verdad, tú no me lo pruebas mediante la razón o no me lo pruebas mediante el método científico, yo no tengo por qué creer que eso es verdad. Pero usted y yo no vivimos ni en la Edad Media, ni tampoco vivimos en el modernismo. Usted y yo vivimos en lo que vino después, posmodernidad o modernidad tardía. ¿Qué pasa? Que en la Edad Media llegamos a la verdad mediante la teología o lo que diga la iglesia. En el modernismo llegamos a la verdad mediante la razón o lo que diga la ciencia. Pero en el posmodernismo se pretende llegar a la verdad mediante la emoción o el sentir. Por eso
por eso en la posmodernidad, ¿verdad? No es lo que dice la biología, no es lo que dice la ciencia, no es lo que dice la Biblia, es lo que yo estoy autopercibiendo. ¿Verdad? No es lo que dice la ciencia, ¿verdad? No es lo que diga la biología, ¿verdad? No es lo que diga la iglesia, ¿verdad? No es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Es lo que yo estoy sintiendo. Ha sido un empoderamiento de las emociones. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque hay quien estará viendo esto y va a decir, es verdad, el mundo está loco. No, pero este programa es para creyentes, curiosamente. ¿Por qué digo esto? Porque el mundo está loco, sí, pero el problema es que eso se metió dentro de la iglesia. Y hemos empoderado tanto las emociones, las hemos empoderado tanto, tanto y tanto, que ahora medimos el servicio por cuánto yo siento, la espiritualidad del pastor por cuánto el pastor me hace sentir a mí, la eficiencia del sermón por cuánto me hizo sentir a mí. Y eso no es así. Un sermón no está bueno por cuánto me hace sentir, sino por cuál fiel es a lo que dicen las Sagradas Escrituras. No tiene que ver con si me hace o no me hace sentir. Pero como la iglesia lo que ha estado buscando es precisamente sentir, ¿en qué ha redundado todo? Piensa por un segundo. Antes el culto giraba en torno a la palabra. Hoy en día el culto gira en torno a la música. ¿Sabes por qué ahora el culto gira en torno a la música? Porque la gente va a la iglesia a que los hagan sentir, no a que los hagan pensar. Y como ahora el cristiano ya no quiere que lo hagan pensar, solamente quiere que lo hagan sentir, pues cualquiera te puede engañar. Porque es que la transformación viene por medio de la renovación del entendimiento. Si el entendimiento no es renovado, yo no vivo una transformación. Pablo dice, no se conformen a este siglo, Romanos 12:2, sino transformaos por medio de la renovación de ¿qué? De nuestro entendimiento. Entonces, si nosotros no comenzamos a abrir nuestra mente a una experiencia genuina, pero con la palabra de Dios, una experiencia con la palabra, no vamos a vivir una libertad genuina. Vamos a seguir hablando lengua, vamos a seguir brincando y vamos a seguir corriendo, pero en la casa los problemas van a seguir siendo evidentes, en la vida, en el carácter, el temperamento, los problemas van a seguir siendo evidentes, porque solamente la verdad nos puede hacer libres. Juan 8:32 lo deja claro. Yeah. Y para terminar con esta pregunta, el enemigo ha podido lograr no sacarte de la iglesia. Y eso quiero que usted que me está escuchando, quiero hacer estos 30 segundos de pausa. El enemigo está logrando no sacarte de la iglesia. ¿Qué significa eso? Él está logrando dejarte en la iglesia, que tú pienses que estás bien, pero te estás perdiendo. Y no hay nada más peligroso que perderte dentro de la iglesia, porque piensa que no debes cambiar. Y no se nos olvide el fundamento, la palabra que dijo. Y aunque esto del pentecostal de Antigua es la realidad, muchos dirán, Señor, en tu nombre saqué demonios, en tu nombre hice manifestaciones. ¿Y qué va a decir? Apartado de mí. Así que tengamos cuidado, ¿verdad?, de no caer en este error de prosperidad, pero también en error de solo vivir la experiencia, pero no cambios. Muy bien, vamos a dejarlo ahí porque si no nos quedamos aquí. Hay que hacer 3 entrevistas más. Muy bien. José Luis, no todo puede ser malo. No puede todo ser, ¿verdad? ¿En qué para ti? ¿Qué es lo mejor? Voy a poner la pregunta así. ¿Qué es lo mejor que está pasando en esta temporada o esta generación para el Evangelio? Bueno, yo creo que hay varias cosas. Número uno, yo creo que la iglesia se está apropiando de los medios necesarios para hacer expandir el Evangelio. Por ejemplo, la iglesia por muchos años vivía décadas atrasada a las cosas seculares, como por ejemplo, muchas veces nos íbamos a encontrar con que la iglesia estaba en cuanto a moda 10 años atrasado, en cuanto a las cosas tecnológicas más de 10 años atrasado. ¿Por qué? Porque salió la televisión. La caja del diablo.
Sí, la televisión era la caja del diablo, la radio era malo, entonces todo era malo. Como todo era malo, las artes eran malas, los deportes eran malos, como absolutamente todo era malo, pues la iglesia se limitó y se restringió a sí misma a poder hacer uso de ciertos elementos tecnológicos y medios de comunicación que pudieron haber favorecido mucho más tiempo a la iglesia al momento de seguir expandiendo el evangelio, pero no se hizo por una visión limitada que se tenía en aquel entonces. Entonces, hoy en día yo creo que la iglesia se ha apropiado de todo. Y si bien uno se puede meter en TikTok y lo que te va a encontrar son bailes con de propósito, te va a encontrar un sinnúmero de loqueras, también te vas a encontrar a personas que de momento te están entregando una palabra hablándote acerca de que en Cristo hay salvación. Te metes a YouTube y vas a encontrar cuánta barbaridad hay, pero también te vas a encontrar con pastores serios predicando la palabra del Señor. Vas a entrar a cualquier plataforma de podcast y así mismo con las diferentes plataformas y los medios de comunicación que tenemos hoy en día. Eso es algo muy bueno que está pasando hoy en día, que nosotros tenemos que reconocer que es algo bueno. Lo segundo es que tengo que reconocer que últimamente ha habido un gran auge de la apología, y es que ha habido un auge de la apología dentro de lo que es lo científico, es decir, contra el ateísmo, o sea, desde lo científico y filosófico, ¿no? Contra el ateísmo, y también un gran debate contra el catolicismo. Entonces, esto ha habido un auge últimamente que me ha estado muy interesante, porque específicamente se está dando dentro de los jóvenes, y son debates que se están dando en las redes sociales, que se están dando en campus universitarios, y eso es muy provechoso para los creyentes que se estén interesando por este tipo de debates. Y para los que no, quizás están ajenos a las temáticas, quiero decirles que el debate contra el ateísmo, la iglesia lo está ganando, pero por pela. O sea, el debate contra el ateísmo, la iglesia lo está ganando, pero es que yo no digo que lo está ganando, es que es un knockout, ¿sabes? Estamos ganando por pela. Mi gente, por pela, pero por pela. Entonces, yo creo que sí están pasando cosas buenas. Que decía salsa. Salsa, no, lo que hay es salsa, ahora mismo, de verdad. A veces me da hasta lástima con algunos apologetas ateos, discúlpame, con algunos debatientes ateos que se enfrentan a unos apologetas cristianos que están muy fuertes, que están fuertes en la filosofía, que están fuertes en la historia, que están fuertes en la ciencia, y quizás esos tres elementos sean los más necesarios, ¿no? Al momento de debatir contra el ateísmo, ¿no? Y están sumamente fuertes en esos asuntos. Y ahora mismo está habiendo un auge. No todo lo que está pasando es malo. Incluso, recordemos, Dios siempre tiene un rebaño. Siempre hay 7,000 que no doblan las rodillas a Baal. Dios siempre tiene un rebaño. Incluso dentro de la iglesia inmoral y perversa medieval, había un Lutero y un grupo de personas que trataron de reformar la iglesia. O sea, que dentro de la iglesia inmoral católica todavía había pueblo de Dios. Todavía había pueblo de Dios. Por eso, si en esa iglesia inmoral católica que mataba a los que no pensaban como ellos, que perseguía a científicos como Galileo Galilei, si esa iglesia tan perversa, inmoral, si esa iglesia tuvo un pueblo de Dios dentro de ella, cuánto más la iglesia pentecostal de hoy en día, los bautistas de hoy en día, nuestros hermanos calvinistas, metodistas. Claro que hay pueblo de Dios, todavía hay un gran pueblo de Dios que ama al Señor, y sobre todo hay una juventud que está buscando respuestas. Importante, esta nueva generación no se criaron como tú y como yo, Lucas. A nosotros nos decían, esto es blanco y se acabó. Y tú y yo lo veíamos rojo y teníamos nuestras dudas y decíamos, oye, pero es que yo como que lo veo rojo. Pero nadie cuestionaba al pastor. El pastor dijo, es blanco, se acabó.
es blanco y se acabó, y nosotros nos sometíamos y se acabó. No, esta es la generación del ChatGPT, esta es la generación que va caminando hablando con la inteligencia artificial, esta es la generación que mientras el predicador está en el altar diciendo que en el 1800 tal sucedió tal cosa, hay alguien atrás que está buscando información a ver si es cierto o no es cierto lo que el predicador está diciendo. De manera que es una generación que demanda más del ministro. El ministro más que nunca tiene que estar preparado, y yo creo que como ministro necesitamos dos cosas. Número uno, estar lo más preparado posible. Como decía Charles Spurgeon, conocido hasta el día de hoy como el príncipe de los predicadores, él decía: todo predicador tiene que tener en una mano la Biblia y en la otra mano el periódico, dándonos a entender, tú tienes que saber qué está pasando aquí en la tierra, pero tú tienes que saber qué es lo que la Biblia está diciendo para ofrecerle una respuesta a los dilemas de nuestra época. La iglesia no se puede desconectar de lo que está pasando con la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial llegó para cambiar el mundo para siempre. Aquí no hay vuelta atrás, Lucas. No hay vuelta atrás. Vino a cambiar el mundo para siempre. ¿Qué va a hacer la iglesia? ¿Se va a quedar lejos de esto? No. La iglesia tiene que tener en una mano qué es lo que está pasando en el mundo, en la otra mano qué es lo que dice la Biblia, y con lo que dice la Biblia ofrecer respuesta a las nuevas necesidades que se van creando para el ser humano. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo que necesita el ministro para tratar con esta generación, creo que es humildad. Humildad para que cuando nos digan, oye, ¿y por qué tal y tal cosa? Y si no sabemos la respuesta, saber decir, mira, yo no sé la respuesta a esa pregunta. De hecho, yo mismo tengo esa misma duda, y lo que voy a hacer es que si tú me das 2 semanas para yo estudiar sobre ese tema, me encantaría poder ofrecerte una respuesta de aquí a 2 semanas. Dame este espacio para yo prepararme para responderte esa pregunta. Entonces necesitamos esas dos cosas, porque antes salíamos al paso diciendo, no, porque esto es por fe. Simplemente cree, porque eso es el diablo que está poniendo dudas en tu mente para que te haga esa pregunta, para que termines apartándote. No podemos insultar la inteligencia de nuestra juventud. Y si hay algo bueno es que la juventud está buscando respuestas. Siempre las ha buscado, solamente que en décadas pasadas no se le daban, sino que éramos más punitivos y decíamos, esto es así, se acabó, y si no eres un rebelde. Si no eres un rebelde. Y hoy en día la gente quiere respuesta. Importante, si yo como líder no le doy la respuesta, no se van a quedar sin respuesta. Van a recibir esa respuesta de internet, de una fuente que nosotros no sabemos si es fidedigna o no fidedigna. Y ahí es donde está el peligro. Estoy 100% de acuerdo contigo. Creo que usar los recursos, la tecnología, no tener miedo al avance, está ayudando al evangelio y va a seguir ayudando al evangelio. Tú y yo somos testigos de esto. Y siempre hay un remanente fiel. Siempre hay un evangelista, José Luis. Siempre va a haber uno. Y siempre Dios lo va a separar. Pero creo en esos 2 puntos. Y quiero hablar de la tecnología, pero rapidito. También dentro de la política. Por ejemplo, Estados Unidos y hasta Puerto Rico. Y mucha gente me criticarán, sean controversial. Aunque el presidente actual de Estados Unidos no sea el más profesional, para mí no es el mejor, o no era el mejor candidato. Y tal vez en Puerto Rico igual, y en otros países, podemos ver que aún siendo no una persona que sepa hablar, aún con ideas totalmente incorrectas, aún con opiniones malísimas, el voto mayor fue los principios de la iglesia, porque había un partido que se estaba yendo completamente, y en los últimos años, José Luis, tú puedes testificar que esta ola se quería meter fuerte y todavía está haciendo fuerza, pero la iglesia tuvo que pararse, quitar su opinión de la persona que está ahí y darle el voto en contra. Tal vez no fue a favor de la persona que está, sino en contra
de este partido que venía con una ola completamente en contra de los principios de Dios establecidos. Y yo creo que eso es un avance cuando la iglesia dice, ¿sabes qué? No hay manera que yo voy a dejar que esta ola siga creciendo. Hay que detenerla de una manera o en otra. Yo creo que eso ha sido un avance y positivo para el evangelio, porque esta ola venía fuerte. ¿Qué tú piensas de eso? Definitivamente yo creo que entre malo y malísimo siempre hay que escoger malo. Yeah. Esto es así. Entre malo y malísimo vamos a escoger malo. No digo que sea malo, insisto, no digo que las opciones que la opción elegida en Puerto Rico, en los Estados Unidos, sea malo. Estoy diciendo que entre malo y malísimo siempre vamos a escoger malo. Esto es así. La mayoría de nuestros países no tienen candidatos que necesariamente expresen el conjunto de valores que nosotros expresamos. La mayoría de ellos, como camaleones, saben cómo disfrazarse para ganar el favor de algunos sectores, de manera que realmente están con la luz y las tinieblas tratando de adquirir los votos necesarios, reunir los votantes para poder tomar el control o poder entrar como líderes del Estado. Eso siempre ha sucedido así y siempre ha estado. Definitivamente yo creo que la iglesia despertó y que la iglesia dijo, mira, yo no voy a votar por colores, yo no voy a votar, no voy a ser partidista, sino que voy a votar por mis convicciones, entendiendo que mi voto va a tener implicaciones en lo que nosotros creemos, en la forma en la que nosotros ejercemos nuestra fe con la libertad que lo hacemos en el país en el que nosotros vivimos. También yo creo que la gente estaba viendo que ya esto se estaba llegando a unos límites terribles. Ustedes afortunadamente están en la Florida, están en un estado republicano, pero en California se han estado viviendo cosas sumamente lamentables. En Nueva York se han vivido cosas sumamente lamentables. Y si queremos ver el futuro, tenemos que mirar solamente un poco más al norte, mirar a Canadá y va a ver el futuro. Estamos hablando de un país, Canadá, que impresionante lo que está pasando allí. Estamos hablando de un lugar donde tu hijo, si el maestro lo convence de que no es realmente, de que él no es lo que su cuerpo parece ser, un maestro puede autorizar a que tu hijo pueda comenzar su transición de género sin tu autorización como papá. ¿Por qué? Porque esa autoridad ya no la tiene el padre, ahora la tiene el Estado. Se le entregó al Estado. Entonces, claro, un Donald Trump que si bien no es liberal, y ahora en este contexto estoy utilizando el término liberal dentro del contexto político, no teológico, por si acaso. Y Donald Trump, que si bien está más alineado a lo que son las políticas liberales, como un Javier Milei en Argentina, por ejemplo, que es un liberal también, pues son personas más de derecha, más liberales en el sentido político, entiéndanme por favor, que están defendiendo la libertad de expresión, que están defendiendo la libertad de culto, que están defendiendo ese tipo de libertades, la propiedad privada, defendiendo todo eso. Pues yo creo que la cosa ya estaba tan difícil que la gente decía, o hacemos algo, pero sobre todo dentro de lo que es el contexto cristiano, yo creo que mucha gente, más allá de las propuestas políticas, muchos estaban pensando en que, espérate, yo tengo que hacer algo porque la forma en la que yo vivo mi fe, hoy en este país podría cambiar en los próximos 4 años si yo no hago algo con mi voto. Y eso definitivamente se aplaude porque es algo bueno. Eso es 100%. Creo que el 90% de la propuesta política del presidente de Estados Unidos, yo no estoy de acuerdo. Pero hay un 10% que me empujó a tomar una decisión, ¿verdad? Yes. Y lo digo abiertamente, no tengo miedo a eso. La mayoría de sus cosas no me gustan, pero eso que tú dices de Canadá, estaba entrando aquí a la Florida. Sí, y aquí en la Florida. Aquí los consejeros no estaban siendo obligados a llamar a sus padres si sus hijos querían que le llamaran de otro nombre, ¿entiendes? Y tuvimos que detener eso. Y
Y cuando hay un partido que te propone detener eso, no importa el 90% que no estoy de acuerdo contigo, pero esta ola hay que detenerla. Muy bien. José, estamos llegando al final de la entrevista. Creo que vamos a hacer otra porque nosotros, si hablamos aquí, nos seguimos vamos por ir para abajo. Antes de hablar de tus libros, unos minutos nada más de tus libros y de tu podcast para que puedas, ¿verdad? Promocionar tu material. Este programa se llama La Historia No Contada. Creo que es difícil preguntarle a un evangelista como tú que me cuente algo que no hayas contado en un altar, en una conferencia, ¿verdad? A tus pastores, a tus amigos, pero cuéntame esa historia no contada. Sí, la historia no contada, esto es algo que si bien lo he contado, no es algo que haya contado muchas veces y mucho menos abiertamente. He sufrido, comencé a sufrir hace como 15 años atrás, comencé a sufrir unos ataques de pánico y de temor. Comencé a sufrir un ataque fuerte, que en el caso mío, yo podía discernir que realmente lo que me lo provocaba era algo espiritual. Cuando digo ataques de temor, estoy hablando a nivel de no querer estar solo, nivel de no querer meterme en el baño, a bañarme simplemente porque sé que voy a estar en un espacio cerrado, yo solo, sin mi esposa, a niveles de no tener paz, de que suene el teléfono y pensar automáticamente una mala noticia, me van a dar una mala noticia, algo le pasó a mi mamá, algo le pasó a algún hermano, algo le pasó a una de las niñas, algo le pasó a Leonor. Estoy hablando de unos ataques de temor y de ansiedad muy fuertes. Estoy hablando de algo que te roba la respiración, estoy hablando de algo que te roba completamente la paz por cosas que solamente están en tu mente, que realmente no están sucediendo. Es como un pensamiento que te llega y que te dice algo está por pasar o algo está sucediendo, y aunque tú no tienes ninguna evidencia de que esa emoción o ese pensamiento, ese sentimiento sea algo real o que tenga algo que que le dé fundamento, que le dé base, aún así comienza a atraparte. La primera vez que me sucedió eso, me sucedió muy fuerte. Me sucedió muy fuerte y lo sufrí. Digo lo sufrí porque hay un proverbio chino que dice que el que teme sufrir ya sufre el temor. El que teme sufrir ya sufre el temor. Y tener miedo a que algo malo suceda es sufrir el temor, es sufrir el miedo precisamente. Entonces yo me di cuenta después de la primera vez que esto me sucedió, que fue algo realmente horrible, que la única forma en la que yo podía lidiar con esto era yéndome de rodillas, orar y declarar la palabra del Señor. Era lo único que me podía dar paz a mí. La única vez que esto me descontroló fue la primera vez. Las siguientes veces que esto me ha vuelto a suceder, lo he identificado a tiempo. Hay personas que viven como yo lo viví la primera vez, hay personas que lo siguen viviendo el resto de su vida. Afortunadamente, cada vez que esto a mí me sucede, y me sucede quizás una vez al año, una vez a veces cada 2 años, me suele suceder. Por ejemplo, la última vez que me sucedió, yo estaba exactamente en Wichita, estoy en el hotel preparándome porque me iban a buscar para ir a la primera noche de aniversario de una iglesia que me invitó, y estando en el hotel, comienza a abrazarme una angustia, un desespero, una preocupación por Eleonor, por mis hijas, por mi mamá, y era como una preocupación de que algo malo está pasando, algo malo va a pasar. Y automáticamente identifiqué, espérate, ¿por qué yo estoy preocupado? Si yo no tengo razones para estar preocupado, yo no tengo razones para estar angustiado. ¿Por qué me estoy sintiendo así? No es normal que yo me esté sintiendo así. Automáticamente le escribo a Leonor: tú estás bien, las nenas están bien, mami está bien, tu mamá está bien.
Si estamos todos bien, yo necesito que tú ores ahora mismo y que intercedas por mí porque estoy pasando por este ataque ahora mismo. Y es algo que ya yo puedo identificar y puedo atacar al momento. No dejo que eso se empodere de mí, pero lo ataco rápido a tiempo y siempre busco la ayuda de mi esposa. Siempre a Leonor automáticamente le escribo, tengo ansiedad, tengo miedo, me está pasando esto, me siento preocupado, sin razones para estarlo. Sin razones para estarlo. La primera vez yo era jovencito, no sé, debía tener unos 19 años cuando me sucedió la primera vez y fue algo muy angustioso y a lo largo de los años me ha seguido sucediendo y afortunadamente lo hemos dominado en el sentido de que va a volver a aparecer, me ha aparecido nuevamente y yo sé que volverá a suceder, pero lo identificamos a tiempo y lo combatimos con oración y palabra, oración y palabra. Identificamos esas emociones y esos sentimientos que yo sé que no hay nada que lo haya causado. Yo digo, espérate, es que yo no he recibido una mala noticia para sentirme como me siento. Yo no hay nada malo que esté pasando a mi alrededor para yo sentirme como me siento. Y como es un sentimiento infundado, pues yo automáticamente lo ataco con oración y con la palabra del Señor y siempre con la ayuda de mi esposa. Siempre se lo comento a mi esposa y le digo, esto me está empezando a pasar de nuevo y afortunadamente cada vez que lo identifico, más de media hora no me dura. Cuando lo identifico a tiempo, más de media hora, una hora, no me dura. Afortunadamente. Wow, no sabía esa parte de ti y me impacta y no sabía que iba, ¿verdad? Pues no hablamos sobre esto, pero me impacta mucho porque dentro de mi iglesia tengo jóvenes que sufren de esto y tengo padres que, ¿verdad? Que pasan desespero tratando de buscar psicólogo y todo y no sabía que había pasado por esto, así que creo que ese testimonio nos va a ayudar a estos jóvenes y a muchas generaciones, muchas personas, especialmente esta generación que está sufriendo mucho ataques de ansiedad, mucho ataques de temor, estamos sufriendo mucho, que estamos sufriendo mucho y está con la ansiedad, los temores, ¿verdad? Que no sabemos bien las raíces de esto, pero me impacta que hablaste de lo espiritual, ¿verdad que sí? Y eso es importante también, ver a Dios en el asunto y saber que Dios nos responde. Así que oramos que pronto ya no vas a tener esto en el futuro. ¿Verdad? Y gracias por compartir eso tan privado tuyo y oramos, pero sabemos que ese testimonio va a ser bendición para otros, para que sepan que no solamente le sucede a ellos, sino también a ministros como tú que pasan por eso. José Luis, háblame rapidito de tus libros. Ya lo hemos, ¿verdad? Pasado en la entrevista un par de veces, la gente lo está viendo. ¿Dónde está disponible el primer libro? ¿De qué se trata el segundo libro? Y nos habla un poquito de legado, que es tu nombre, tu marca, ¿verdad? Por decir. Pues Pastor, el primer libro que nosotros publicamos, lo publicamos en el año 2020. Ese libro se titula El final del principio. El final del principio está basado en la historia de David, está enfocado en las etapas intermedias que todos enfrentamos. Esa etapa intermedia es el proceso entre que Dios promete y Dios cumple la promesa. Son esos procesos intermedios. Se titula El final del principio porque cuando David le corta la cabeza al gigante, va caminando con la cabeza del gigante en la mano. Toda la multitud está gritando el nombre de David. Hay gente que empieza a cantar luego, Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000. Pues prácticamente era como si David ya lo hubiera logrado. A tal punto que el mismo rey suele decir, el mismo rey terminó diciendo, lo único que le falta es que le den el trono. Dijo el rey, ahí es cuando comienzan los celos profundos de Saúl. Entonces David quizás pensó que lo había logrado, pero no, matar al gigante era el final del principio. Ahora David tenía que enfrentar la etapa intermedia de su vida. Y esa etapa intermedia serían 15 años de procesos, 15 años de desiertos, 15 años pasando por cuevas, por persecuciones, pasando por guerras, por batallas, dificultades, engaños, traiciones. 15 años
donde él iba a estar pasando por dificultades, pero que en ese periodo de tiempo era donde Dios iba transformando el corazón de un pastor de ovejas al corazón de un rey. Esa etapa intermedia que está llena de dificultades, que está llena de desafíos, pero que son precisamente el taller de Dios preparándonos para lo próximo. Todos pasamos por diferentes etapas intermedias en nuestra vida, ya sea en lo ministerial, en lo familiar, en lo laboral, en lo empresarial, en las diferentes áreas de nuestra vida vamos a pasar por esa etapa intermedia y ese libro está enfocado en eso. El segundo libro es un libro que se inclina mucho más a lo académico y está completamente alineado a todo lo que hemos estado hablando acá. Es un libro más ligado a la historia de la iglesia. El libro se titula Legatarios, y un legatario es alguien que recibe un legado y que tiene la responsabilidad de preservar ese legado y transmitirlo a nuevas generaciones. Obviamente esto visto desde una visión filosófica, porque en términos judiciales un legatario significa otra cosa. Ya en términos filosóficos inclinados al cristianismo, pues obviamente significa lo que recién te acabo de expresar. Es el que recibe un legado. En el caso de nosotros, un legado de fe, tenemos que preservarlo y transmitirlo a nuevas generaciones. En este libro hablamos acerca de lo que ha sido el legado de fe de la iglesia, que después de 2000 años llegamos nosotros, tenemos 2000 años de historia, hay un gran legado de fe que nosotros tenemos que guardarlo, tenemos que preservar y tenemos que transmitirlo a nuestras próximas generaciones, ya sea a nuestra prole y los que no tienen prole, pues a las personas que Dios les haya confiado, y todo el que Dios nos confíe, poder nosotros transmitirle este legado para que el legado pueda seguir teniendo continuidad, para que cuando Cristo regrese por su pueblo nos haya nosotros haciendo así. Básicamente esos son los dos libros que tenemos publicados hasta la fecha. Ambos están disponibles en Amazon, los pueden conseguir tanto en formato digital como en formato físico, que los pueden comprar ahí y les llega directamente a la dirección de su hogar. Sí, tenemos aquí esos dos libros que hablaste, está en otras casas, lo hemos estudiado, lo hemos usado para conferencias, lo hemos usado para predicaciones. Tuve que comprar otros libros para mi suegro, que es fanático número uno tuyo, ¿verdad? Le encanta tus libros. Y también pues tenemos los podcasts de legado, ¿verdad? Que estás haciendo siempre entrevistas, también estás haciendo estudios, pensamientos. Cuéntanos en estos últimos minutos de legado, de dónde sale de legado, que verdad, como dije, yo creo que es tu marca, ¿verdad? Donde se vea legado, pues sabemos que está José Luis ahí. Sí, el legado es un podcast que comenzamos hace varios añitos atrás, donde comenzó prácticamente como esto, conversaciones con diferentes ministros, conociendo un poco de la vida del ministro y conocer de la vida del ministro tras bastidores, ¿no? Esa idealización que teníamos de los ministros, pues tratar de derrumbarla un poco para que el ministro sea más humanizado y que el cristiano común pueda identificarse con él y entender que todos tenemos luchas, batallas, dificultades. Así comenzó Legado, poco a poco ha ido evolucionando a tener cosas más elaboradas como hablar de temáticas puntuales, que básicamente a lo que me estoy dedicando ahora, a desarrollar temáticas puntuales. Hablamos de temas puntuales, invitamos diferentes ministros, pero más que para entrevistarlos, los invitamos para que juntos podamos desarrollar alguna temática en particular. Entonces, el podcast está disponible en YouTube como Legado, lo escribe así mismo Legado, y si no le aparece rápido, pues escribe Legado Podcast y de seguro que le va a aparecer. En Spotify está Legado, en Instagram está Legado, y tenemos una página web que se llama legadopr.com, legadopr.com. Ahí publicamos artículos escritos, hay artículos escritos que se publican ahí. Ahí tenemos un sinnúmero de videos, ahí tenemos un sinnúmero de material, hay cosas, hay conferencias gratuitas ahí, hay una conferencia para líderes que está completamente gratuita ahí, hay un bibliatest que es para preguntas de la Biblia que usted puede responder. Hay mucho material en nuestra página web legadopr.com que creemos que puede ser de mucha bendición a la vida de ustedes.
el 99%, 98% de lo que nosotros estamos haciendo en Legado es contenido completamente gratuito. Siempre hay una que otra conferencia que la podemos llegar a cobrar algún costo, pero el 98% de lo que se produce en Legado es completamente gratuito. Y ahora mismo la gente que siente donar, que siente bendecir a Legado, eso va destinado a las misiones que estamos cubriendo. Ahora mismo Legado en el mes de diciembre va a estar en El Salvador, exactamente en Soyapango, la comunidad 3 de enero. Allí vamos a estar cubriendo a las 100 familias que están allí. Vamos a estar cubriéndolos con víveres y con artículos de primera necesidad. Y vamos a cubrirle las navidades a más de 200 niños. Así que eso es una labor de Legado, una labor misionera que está haciendo Legado. Soyapango será el primer lugar donde estaremos. El año que viene estamos visualizando Cuba, todavía no estamos seguros. Uno de los miembros de nuestro equipo de Legado sale para Cuba esta semana y vamos a ver si se termina de gestionar todo para que el año que viene esta misma labor que estamos haciendo en El Salvador la podamos hacer también en Cuba. Pero sí, Legado es un ministerio que lo que estamos tratando es de proveer formación, proveer contenido edificante a la iglesia para que la iglesia pueda seguir creciendo. Así que la motivación es simple, es que Cristo sea glorificado y la iglesia sea edificada. Eso es lo que estamos persiguiendo en Legado. Y a todos los que nos apoyan siempre les estaremos eternamente agradecidos. Amén. Hermoso, hermoso eso. Tal vez el año que viene nos encontremos en Cuba, porque tenemos un viaje planeado para verano 2026, si Dios nos permite. Estamos trabajando con una iglesia en Santa Clara, en Villa Clara, así que trabajamos siempre juntos. Amén. Así que excelente. Ahí pueden seguir sus redes sociales, ahí tienen la información, ¿verdad?, que hemos puesto para él. Por favor, síganlo, apóyenlo en todo que puedan para que él pueda también seguir, ¿verdad?, expandiendo su ministerio y llegando a todas estas ciudades. José Luis, un pensamiento final que quisiera darle a todos que nos ven antes de despedirnos. El pensamiento final sería que apoyen más proyectos como este. Proyectos como La Historia No Contada son proyectos importantes. Esta es la forma de nosotros hacer nuestro tiempo de ocio un tiempo productivo. Si el tiempo de ocio que nosotros tenemos es acostarnos en la hamaca, a ver Reel, a ver YouTube, a escuchar algo, qué bueno sería que nuestro tiempo de ocio lo podamos convertir en un tiempo de productividad y que mientras estamos acostados podamos ver o escuchar un podcast como este, o que mientras vamos manejando podamos sacarle provecho, mientras cocinamos, mientras hacemos ejercicio. Episodios y podcasts como La Historia No Contada creemos que nos ayudan a nosotros a que podamos maximizar el tiempo y que en lo que antes era imposible, porque para ser edificado había que estar en la iglesia o tener que estar leyendo o estudiando, ahora mientras cocinas puedes seguir siendo edificado, mientras limpias puedes seguir siendo edificado, mientras manejas puedes seguir siendo edificado. Y esas son las bendiciones que nos concede los tiempos en los que nosotros estamos viviendo. Así que ese sería el pensamiento final, que sigamos amando a Dios, sigamos amando su palabra, para que podamos entonces verdaderamente servirle como Él quiere que nosotros le sirvamos. Así que un abrazo a todos, ha sido un enorme placer, una enorme bendición estar acá compartiendo con ustedes. Amén. No, el primero de nosotros, creo que esta es la entrevista más larga que he tenido. Pero cuando digo larga, no por tiempo, sino el contenido, la conversación. Mi técnico aquí me dice sí, que estuvo bien buena. Hemos estado aquí escuchándote, bueno, aprendiéndote. Creo que no va a ser la última, ¿verdad? Creo que hay muchos temas que cubrir y Dios te ha dado la sabiduría para que nos ayude a entender estos temas y nos ayude a la familia a sobrellevar esto. Así que, José Luis, un abrazo. Si Dios permite, nos vemos en enero, ¿verdad? Sí. En nuestra iglesia tenemos en enero. Saludo a Leonor, saludo a tus hijas, gracias, ¿verdad? Y que Dios te siga bendiciendo. Y usted, pues, nos siga en las redes sociales, por favor, La Historia No Contada, YouTube, Instagram, Facebook, también algunos videos en TikTok. Síganos, apoyen, ¿verdad? Esta entrevista, véanla, compártanla y vamos a seguir edificando. Y todos recuerden que posiblemente la próxima persona que entreviste serás tú, porque todos tenemos una historia que contar.
Que Dios le bendiga. Gracias por formar parte de la historia no contada. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones. Y si nos escuchas desde alguna plataforma de podcast, te invitamos a calificarnos con 5 estrellas. Esto será todo por hoy, pero te esperamos en el próximo episodio de la historia no contada.